aquí, bien cerca. En nuestra convención vamos a analizar, cuando ya estamos a 4 días de que el Pleno de la Convención comience a votar, vamos a analizar el momento complejo, las dificultades que hay para ponerse de acuerdo. ¿Están las confianzas para constituir los 2/3? Bueno, de todo esto vamos a conversar con el convencional Tomás Laide, que es del colectivo socialista y es además vicepresidente adjunto de la convención e integrante de la Comisión del Sistema de Justicia. Tomás, gracias por estar aquí con nosotros en Última Mirada. Muchas gracias, Matilde, por el espacio y la invitación. Bueno, es un momento complejo el que está viviendo hoy la convención, porque la ciudadanía y muchísimas personas que estaban muy convencidas inicialmente y con mucha confianza en el proceso, de acuerdo a lo que se ha ido viendo, a las faltas para llegar a acuerdos básicos, está pensando en que tal vez no se llegue a una nueva constitución y que ellos mismos que estaban convencidos voten rechazo. ¿Sienten esa presión, Tomás? Mira, evidentemente este es un proceso complejo. Nosotros tenemos un plazo que es acotado para la redacción de una nueva constitución y además enfrentamos una convención que desde el primer momento tuvo muchas fuerzas políticas muy nuevas que no están representadas en otros espacios institucionales y esa fragmentación, esa dispersión supone un desafío para construir estos acuerdos, este quórum tan alto de 2/3, ¿no es cierto? Pero creo que esta preocupación que se ha generado en ciertos sectores de la sociedad es legítima, yo creo, frente a ciertas propuestas que pueden sonar, digamos, alejadas del sentido común. Eso yo creo que es natural que ocurra porque precisamente esta diversidad hace que surjan propuestas que no todos compartimos y que representan quizá a espacios muy minoritarios, pero el llamado, yo diría, es que nos demos cuenta que hoy día estamos enfrentando solamente propuestas que van a estar sometidas al escrutinio, a la deliberación y a la votación, primero de cada comisión temática que tiene que votar en general y luego en particular, es decir, va a haber un espacio de indicaciones y de modificaciones, y luego tiene que enfrentar el Pleno, donde hay que construir estos 2/3, que recordemos, ningún colectivo tiene ni el tercio para bloquear, ni los 2/3 para aprobar las normas por sí solo, entonces requiere mucha colaboración. Yo creo que cuando enfrentemos recién estas votaciones en particular en cada comisión y luego en el Pleno, vamos a empezar a ver realmente las propuestas, vamos a ver que algunas propuestas se bajan y otras cobran fuerza porque vamos a ver recién cuánto espacio y cuánta mayoría concita cada una de estas propuestas. Pero más allá de que son normas que no van a pasar las votaciones, que no vayan a lograr los 2/3, bueno, vimos lo que pasó el día de hoy con la propuesta de la constituyente María Rivera, que fue rechazada por unanimidad por la comisión, pero de todas maneras, ¿no crees que eso va minando la propia credibilidad de la convención cuando la ciudadanía ve que hay propuestas así, que fueron apoyadas por 8 constituyentes, que no es una sola persona que en un sueño propone una cosa semejante? Eso va minando la confianza y la capacidad también de los demás como para llegar a un acuerdo. Yo creo que no, en el sentido que la gran fortaleza de esta convención es su diversidad. Y cuando tú incorporas este elemento de diversidad también puede ser incómodo, porque van a surgir propuestas que representan a sectores que quizá no han tenido otra posibilidad, otro espacio institucional para llevar sus propuestas, incluso que pueden ser contrarias de nuevo al sentido común, a lo que opina la gran mayoría del país. Entonces lo que tiene que ocurrir es más bien el escrutinio de la opinión pública y también de los propios convencionales en cada comisión. Y cuando eso ocurre nos vamos a dar cuenta cuánto peso tienen realmente estas propuestas, no solamente en la convención, sino en la sociedad. Y lo que hemos visto es que ¿le está haciendo bien a la convención internamente? Yo creo que lo que vemos ahí entonces es un ejercicio sano donde vemos que propuestas como la de María Rivera, que representa a un colectivo que existe hoy día en el país, que tiene votación y que concurre, digamos, a ciertas elecciones o al menos un movimiento que tiene una cierta institucionalidad, ese tipo de propuestas son rechazadas por la unanimidad de los integrantes de esa comisión del sistema político. Entonces eso también te da cuenta que estas voces son minoritarias y no representan el sentir ni de la convención y por ende tampoco de la sociedad. Creo yo que ese ejercicio es normal que se dé, es virtuoso porque significa que vamos a construir a partir de aquello que genera consenso, pero también requiere mucha pedagogía por parte de nosotros y mucha claridad
responsabilidad respecto a los colectivos que hemos señalado que aquí se requieren hacer transformaciones profundas, pero con respeto a la institucionalidad y con normas que conciten una gran mayoría social y política, que no podemos darnos estos gustitos. Y eso, por lo tanto, es un llamado a los propios convencionales, que a la hora de presentar propuestas y a la hora también de patrocinar y a la hora de discutirlas, tenemos que tener en consideración esa responsabilidad que se ha puesto sobre nuestros hombros. Y cuando salen ese tipo de propuestas que nosotros podemos calificar de extremas o de que se salen de la lógica, esas también están respondiendo a un colectivo que hay detrás, que votó por esa persona. ¿Cuán fuertes son esos distintos colectivos? Porque no es solamente el de María Rivera, sí, sino que son varios y que probablemente nosotros no los tenemos en la conciencia ni en la memoria, pero existen y pesan. Es exactamente eso lo que estaba tratando de señalar, que lo que pasa es que aquí había sectores de la sociedad que han estado invisibilizados, que no han entrado, no han formado parte de los espacios políticos tradicionales, entre ellos los propios escaños reservados, por decir algo, y por lo tanto enfrentarnos a esas exposiciones y a ese debate es complejo, porque nos encontramos algunas posiciones que no compartimos, y eso es difícil para la opinión pública y es difícil para la sociedad. Pero lo que yo creo que la gran virtud de este proceso es que cuando se confrontan esas posiciones, vemos realmente cuánto pesa dentro de la convención y cuánta repercusión tiene hacia afuera. Evidentemente esto no es algo que se tiene que convertir en una práctica de simplemente darse gustitos para ver cuánto pesan. Por eso el llamado un poco es tratar de filtrar, que nosotros planteemos en cada comisión siempre aquellas normas que creemos que pueden generar esta mayoría de los 2/3 y que además sean respaldadas por una mayoría política y social fuera de la convención, porque la convención no existe, digamos, en un polo, digamos, solo autónomo, sino que es parte de una configuración política y social con otras instituciones, con personas que representen distintas sensibilidades y que por lo tanto nosotros también tenemos que corresponder a eso. Por lo tanto, Tomás, estas experiencias que hemos visto con este tipo de propuestas le hacen bien a la convención porque se van dando cuenta, se va ejerciendo, se va haciendo política en el sentido tradicional de lo que es hacer política, de ponerse de acuerdo, se va haciendo un poco, digamos, en el ejercicio, la experiencia como para poder alcanzar acuerdos para llegar con algo más armado. Sí, es que esto es un equilibrio en el fondo, el equilibrio entre el mandato que tenemos los convencionales y esta convención de generar transformaciones profundas y de no cerrar los límites de lo posible, sino que los límites están señalados por la propia voluntad de la ciudadanía de tratar de tocar casi todos los temas. Nosotros estamos haciendo un rediseño completo del sistema judicial en nuestra comisión, en la comisión del sistema político también, en derechos fundamentales, para qué decirlo, y ese es un mandato que nosotros tenemos que cumplir, ser capaces de instalar los temas sin vetos y tratando de avanzar en transformaciones profundas. Pero ese mandato también tiene que equilibrarse con la responsabilidad que supone hacer discusiones de ese tipo tan profundas y que generan cierto resquemor en la ciudadanía, de poder explicar, de poder tantear y poder saber cuáles de estas normas generan y concitan una mayoría hacia afuera de la convención y cuáles de ellas requieren también un perfeccionamiento a partir de las propias críticas que reciban por parte de la opinión pública y de los gremios y expertos que están permanentemente colaborando con esta convención. Ahora, a ustedes como colectivo socialista, junto con el Frente Amplio, se les ha pedido desde la opinión pública que generen acuerdos, que son los colectivos más grandes y por lo tanto son los responsables, entre comillas, de llegar a estos consensos para poder alcanzar estos 2/3. Ustedes, y hemos escuchado de varios convencionales que dicen nosotros no tenemos esa facultad. O sea, yo creo que es un poco injusto pedirle al colectivo socialista o al Frente Amplio que nosotros conduzcamos un proceso que supera nuestras propias fuerzas políticas. Tenemos una convención, de nuevo, muy diversa, fragmentada en algún modo, y la propia diversidad es también quizás su flaqueza, en el sentido que eso implica un mayor esfuerzo para tratar de entendernos y generar acuerdos. Entonces, no somos solamente nosotros los llamados a conducir, sino que hay otros colectivos que también tienen
que poner de su parte para poder generar ese entendimiento. Pero de todas maneras yo tomo el guante, siento que somos los colectivos más grandes, tenemos de alguna forma una representación institucional en los otros espacios, por cierto en el gobierno, queremos que a la convención le vaya bien para que después el gobierno pueda materializar estas transformaciones con políticas públicas, con legislación, y vamos a hacer todo lo posible entonces para generar ese esfuerzo de acuerdo en torno a la norma de los 2/3, pero no solamente, lo que quiero decir es que no solamente se agota en nosotros, no solamente es voluntad de nuestros colectivos, sino que tiene que ver también con la disposición que tengamos todos dentro de la convención de poder abandonar ciertas posiciones que son minoritarias y por lo tanto ser capaces de leer la realidad y la propia convención de cuáles van a ser efectivamente las normas que representan a una gran mayoría del país. Ahora, también se está haciendo el símil de las fuerzas que están componiendo el gobierno, que son Aprodignidad, o sea, Frente Amplio, más Partido Comunista, más el colectivo socialista. Y están también poniendo la carga de que si este colectivo, este grupo de la convención, sí, que tiene el símil en el gobierno, no es capaz de ponerse de acuerdo, tampoco el gobierno va a ser capaz. O sea, están haciendo desde fuera estas similitudes que probablemente no se condigan con la realidad, pero que le ponen y le imprimen un peso. ¿Ustedes creen que todos están sintiendo ese peso o esa responsabilidad? A ver, yo diría que son cosas distintas. El gobierno tiene un desafío, pero tiene un programa, además que él está llamado a cumplirle a sus votantes. Está construyendo una coalición o al menos tratando de ampliar un diseño de gobierno hacia otras fuerzas políticas, que creo que es una buena noticia también para el país que el gobierno se sostenga en una mayoría mucho más grande que simplemente Aprodignidad. Pero eso es un debate que tiene que hacer el gobierno de cómo se consolida esta forma de gobierno y cómo se proyecta entonces ese proyecto de gobierno. Pero la convención juega en otro nivel porque nosotros no estamos mirando la contingencia, estamos pensando en una constitución que dure 20, 30 o 40 años y por lo tanto también venimos con legítimas aspiraciones de que nuestros proyectos ideológicos, digamos, de la visión que nosotros queremos imprimirle a esta sociedad, se vean reflejados también en la convención. Y por eso se generan diferencias también profundas. ¿Lleva al fracaso del gobierno? Yo creo que evidentemente hay una vinculación de la convención con el gobierno. El gobierno tiene el primer desafío, que es el plebiscito ratificatorio, y el gobierno ha sido uno de los que apoya activamente, este próximo gobierno, perdón, a la convención. Pero yo separaría los temas porque creo que lo que hemos hecho desde el principio es defender la autonomía de esta convención. Sin duda. Hay que tener un vínculo, hay que relacionarse, hay cuestiones que tienen que ver también con el gobierno, pero muy importante que las definiciones se tomen con los colectivos que están dentro de la convención, escuchando todas las partes y a todos los actores de la sociedad, pero con la autonomía que los mismos ciudadanos nos han dado con el mandato popular que tenemos que cumplir. Sin duda que es más fácil que ustedes lleguen a los 2/3 mirando hacia la izquierda que a otros sectores, pero ¿cuál es la posibilidad de que puedan armar una mayoría con el Partido Comunista, que también es parte del futuro gobierno, con la cercanía que está teniendo el Partido Comunista con estos pequeños colectivos que están sacando ideas más radicalizadas? O sea, primero no comparto la premisa en el sentido que creo que no estamos llamados a construir mayoría solamente con las fuerzas de izquierda. Creo que nuestro mandato es efectivamente de transformaciones profundas. Hay distintos colectivos que comulgan con esas transformaciones y con las distintas caras de esa transformación, un Estado social de derechos, un régimen que sea mucho más participativo, etcétera. Bueno, están independientes no neutrales. Pero efectivamente creo que hay muchos ámbitos donde podemos construir una mayoría mucho más amplia que incluya a la derecha, por ejemplo en forma de Estado, donde sin duda tenemos capacidad de generar encuentros con convencionales de derecha que creen también en la necesaria descentralización del país. Pero yo estaba pensando más bien en otra cosa, tal vez me expresé más en la pregunta. El Partido Comunista también tiene que tener una responsabilidad en esto, en el sentido de que es tal vez el grupo que tiene mejor conducción política interna, porque han sabido llevar distintos procesos y lo han llevado con bastante oficio. Sí.
esa experiencia, ¿cuán necesaria es y cuánto creen ellos en todo lo que hemos conversado para sumarse a este mismo, digamos, deseo, que es llegar a estos 2/3? Bueno, el Partido Comunista históricamente ha tenido la capacidad de poder construir un cierto proyecto de izquierda que supera los márgenes del Partido Comunista. Lo hemos visto en distintos momentos de la historia. Y en distintos momentos de la historia nosotros hemos tenido encuentros y desencuentros del Partido Socialista con el Partido Comunista. Entonces yo creo que esto es parte, digamos, de una historia compartida y sobre esa historia nosotros sabemos que podemos, precisamente dado que nos hemos encontrado en otros momentos, sabemos que podemos construir con ellos y con las fuerzas que ellos están respaldando también una mayoría de izquierda dentro de la convención para ciertos cambios respecto al modelo económico y los derechos sociales, que es importante, pero lo que te señalaba es que esto requiere ampliarse hacia otras fuerzas, por un lado, hacia fuerzas incluso de derecha que puedan estar de acuerdo, pero también aquellas fuerzas de izquierda que tienen una mirada quizá más alejada del sentido común, de nuevo, o más alejada de la gran mayoría o de la amplia mayoría que necesitamos construir, también tiene que ser, todos tenemos que ser capaces de ceder en esas posiciones y de entender que esta norma que estamos construyendo, esta nueva Constitución, la gran virtud que tiene que dejarle a este país es que sea representativa de la gran mayoría social y política, porque creo que el diagnóstico que nosotros tenemos es que nuestra actual Constitución es precisamente una Constitución que buscó consolidar un modelo, una cierta democracia protegida, y por lo tanto nosotros tenemos que avanzar a una Constitución que no genere trabas, que no amarre en los temas, sino que permita la deliberación política. Tomás, ¿qué pasa con la derecha? La derecha llegó en un bloque que se le veía muy cerrado, que no convivía y que se estaba trincherando con ninguna posibilidad de influir en nada. Pero eso ha cambiado. ¿Qué estás viendo tú en la derecha? Yo veo que hay diferentes voces efectivamente en la derecha y creo que eso es bueno, ¿no? Así como en la izquierda existen distintas miradas que tenemos que ponernos de acuerdo y tratar de entender de dónde venimos cada uno de nosotros y nosotras con estas posiciones y miradas, en la derecha también eso tiene que ocurrir y de repente uno lo ve más homogéneo de lo que en realidad es. Entonces estas diferenciaciones son buenas porque yo entiendo que hay convencionales que efectivamente están abiertos a que el Estado pueda garantizar derechos sociales, por ejemplo. Hay convencionales que entienden que tenemos que construir una democracia mucho más participativa y que la mera representación política no es suficiente para el desafío que enfrenta la democracia hoy día en el mundo. Hay convencionales de derecha que creo que entienden que este país tiene que avanzar hacia un Estado plurinacional y que tiene que una deuda pendiente con los pueblos originarios que tiene que resolver no solamente con gestos y con simbolismo, sino con derechos políticos, territoriales, culturales que se reconozcan en esta nueva Constitución, y creo que por eso es bueno que exista esta pluralidad de visiones y ahora lo que queda es tratar de delimitar cuáles son aquellos temas en los que efectivamente tenemos de acuerdo y que también que las voces más extremas quizás de esta convención entiendan que hay una mayoría que está en otro sentido y que es la mayoría que también representa a los que están fuera de la convención. Ahora, si esto no ha ocurrido hasta ahora, ¿qué podría cambiar para que ocurra lo que queda? Porque ustedes se disuelven el 4 de julio. Sí, bueno, hasta ahora lo que hemos tenido son discusiones en comisión, audiencia, deliberación sobre lo que cada uno espera sobre nuestros proyectos, pero no necesariamente habíamos tenido una discusión sobre la base de las propuestas normativas. Hoy día, el día 1 de febrero cerró el plazo, no solamente para las iniciativas populares, sino para la iniciativa indígena y la de los convencionales. Entonces hoy día contamos sobre la mesa con todas las propuestas de cada uno de los colectivos y de cada comisión, y eso nos permite también poder mirar hoy día esto con una dosis de realidad que nos permite también construir ese consenso, no sobre la base de especulación y conjeturas, sino ya diciendo cuáles son efectivamente los nudos críticos que enfrentamos, cuáles son las materias fundamentales para cada uno de nuestros colectivos, y sobre la base de ese análisis y diagnóstico construir entonces la mayoría de los 2/3. Y en aquellas materias que no tengamos acuerdo simplemente no podrán ser materia constitucional y tendrán que ser materia de ley. Eso también hay que desdramatizar
matizarlo porque hay convencionales que de repente esperan plasmar en la Constitución todas las expectativas que traemos a este proceso. Pero aquí, precisamente por este diagnóstico de que esta Constitución actual ha sido muy rígida y que constitucionalizó temas que no eran constitucionalizables, como el modelo neoliberal, nosotros creemos que hay que transitar hacia un Estado social, democrático, de derecho, y que creemos en un Estado también que tiene un mayor rol en la economía, por ejemplo. Pero si aquellas materias no somos capaces de ponernos de acuerdo en los 2/3, entonces será materia de ley y por lo tanto de la deliberación en democracia. ¿Pero tendremos las materias necesarias para llamar al texto final Constitución? Sí, yo creo que sí. Por lo menos si tú ves, hoy día se acaba de aprobar en la Comisión de Forma de Estado el primer informe con las primeras normas, con una amplia mayoría, y ya tenemos una propuesta entonces de Estado regional, una nueva forma de Estado que le estamos ofreciendo al país, que va a implicar que esta queja que venimos escuchando hace años de un Estado centralista, donde las decisiones y los recursos se concentran en Santiago y desde ahí se decide, se acaba. Yo vengo de la región de Aysén, donde tuvimos un movimiento social muy fuerte el año 2012, por esta razón. O sea, es parte de la conflictividad social que nos llevó a este proceso, lo estamos resolviendo con una amplia mayoría en forma de Estado. En justicia, a pesar de las diferencias que hemos tenido, ya también la Comisión de Justicia emanó un informe de principios de justicia que incluye también lo básico, y estamos trabajando en una nueva estructura judicial. Los primeros. Va a ser el primer informe que vamos a tener que votar el día martes, el de la Comisión de Justicia, pero además tenemos amplio acuerdo respecto a las otras materias que todavía no hemos votado, a la necesidad de reformar el Poder Judicial, de crear un consejo de la Judicatura que esté encargado de la remoción y la evaluación de los jueces y por lo tanto de sacar... Que ahí también hay mucho disenso en eso. Tenemos disenso, pero en materias particulares, diría yo, Matilde. Compartimos un diagnóstico y tenemos una propuesta en común en general en los grandes titulares, y ahora tenemos que ponernos de acuerdo en algunos temas que son controversiales, pero son muy específicos. Pero, por ejemplo, en hablar ya no de un poder judicial, sino que sistema de justicia. Sí. Los sistemas tienen distintas partes, pero en la justicia tienen que ser equivalentes para que exista la justicia. Y se están planteando la justicia de pueblos originarios y la justicia ordinaria, pudiéramos llamarlo. Sí, bueno, primero el cambio de nombre no es trivial, es el resultado también del proceso de audiencias que nosotros tuvimos en la Comisión de Justicia, donde la mayoría indicó que no correspondía este nombre, precisamente porque el Poder Ejecutivo en la Constitución no se llama Poder Ejecutivo, se llama Presidente, y el Poder Legislativo se llama Congreso Nacional. Y otro diagnóstico es que este no es un poder realmente que tiene el Poder Judicial, sino el que detenta es el juez, ya sea el juez de instancia, el juez de la Corte de Apelaciones, y por lo tanto no existe esta estructura piramidal a lo que nosotros estamos acostumbrados. Ese es el primer gran cambio, en superar esta jerarquía que tiene el Poder Judicial y avanzar a una diferenciación por función y no por la jerarquía. Pero además nosotros diríamos que este gran cambio que estamos realizando en el Poder Judicial tiene que ver precisamente con uno de los ámbitos clave de esta convención, que es el reconocer que este es un Chile plurinacional, un Estado plurinacional. Y uno de los ámbitos importantes de ese Chile plurinacional es el reconocimiento del derecho indígena, el pluralismo jurídico. Y ahí hay diferentes modelos, está Canadá, está Nueva Zelanda, Colombia, Ecuador, Bolivia, pero son todas experiencias muy disímiles, y nosotros estamos tratando de aprender de cada una de esas experiencias para tratar de reconocer ese derecho indígena, y lo que nos falta por resolver es cómo se van a relacionar entonces los sistemas ordinarios de justicia con la jurisdicción indígena. Claro, pero ahí hay experiencias de las que podemos tomar. Claro, porque la primera duda que me surge, en este pluralismo jurídico, el principio de igualdad ante la ley, ¿cómo se garantiza? Lo que pasa es que en nuestro acuerdo hasta ahora es que tenemos un solo sistema judicial, donde convive la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena. Y eso es lo que nosotros tenemos que resolver. Este primer informe solamente considera los principios generales de la justicia. Ahora precisamente lo que tenemos que resolver para la próxima semana es cómo se estructura esto, si vamos a tener tribunales especiales indígenas, si hay jurisdicción
jurisdicción que pueden ejercer comunidades que no sean tribunales y que eso existe también en otras experiencias del mundo. O personas que están involucradas que no pertenecen al mundo indígena, ¿cómo van a ser juzgadas en un conflicto que se involucre personas indígenas? Hay un gran consenso, diría yo, a que el límite de esto son los tratados internacionales de derechos humanos, tanto para la jurisdicción indígena como para la jurisdicción ordinaria, y que también existe el derecho a opción, que las personas pueden decidir si ser sometidas a la jurisdicción ordinaria o la jurisdicción indígena. Eso tenemos un gran consenso. ¿Y no hay un beneficio de uno sobre el otro? No, para nada. Lo que pasa es que la jurisdicción indígena requiere también el reconocer que existen ciertas costumbres que tienen los pueblos originarios y que es parte del reconocer que somos un país plurinacional. Y por eso esto es una conversación difícil, porque no tenemos experiencia de esto en nuestro país. Significa reconstruir nuestras bases institucionales y, por supuesto, el Poder Judicial o este nuevo sistema de justicia. Pero creo yo, de nuevo, que aquí estamos definiendo los primeros titulares de este nuevo sistema de justicia, y falta todavía en las próximas semanas definir estos detalles de cómo se van a relacionar ambas jurisdicciones, cuál va a ser el límite y cómo las personas pueden someterse. Pero en eso hay mucho diálogo entre los distintos sectores de la Convención para poder también tomar la experiencia internacional, las voces de las propias comunidades que tienen algo que decir y que han presentado iniciativas indígenas, y sobre la base de esa escucha también tomar decisiones. Tomás, veo una gran cantidad de trabajo por delante. Yo me imagino que ustedes también están súper conscientes de la carga que tienen, y vemos que los tiempos no sé si van a no van a alcanzar. La prórroga del funcionamiento de la Convención está en el colectivo socialista, pero ¿qué pasa con los demás? ¿No hay una voluntad de querer extender este tiempo? Mira, nosotros desde la mesa directiva lo hemos señalado en reiteradas oportunidades. Nosotros tenemos una responsabilidad, que es sujetarnos al plazo concreto que tenemos hoy en la Constitución, que es un plazo de 1 año, y no podemos especular sobre lo que pueda hacer otro poder del Estado, y que sería simplemente, y además tiene que asumir un nuevo Congreso, un nuevo gobierno con una reforma constitucional que requiere también 2/3. Entonces sería irresponsable de nuestra parte tratar de ponernos, ese nuevo Congreso lo va a aprobar. Tratar de ponernos en un escenario que no depende de nosotros. Estamos haciendo todo lo posible para cumplir los plazos en este periodo de 1 año, y es por eso que hace poco, el día lunes, también nosotros llamamos a los convencionales a una reunión. La presidenta citó a todos los colectivos a una reunión para poner la alternativa sobre la mesa, la necesidad de ampliar el número de horas de sesiones que estábamos trabajando, la necesidad también de que los colectivos tuvieran la capacidad de identificar aquellas materias que generan más consenso y aquellas que generan más disenso, bajar esas indicaciones y esas propuestas para también poder avanzar, pero esa es nuestra responsabilidad. ¿Y cómo viste esa reunión? Esa fue una reunión, yo creo, buena, porque todos los colectivos comparten el mismo diagnóstico. Tenemos un plazo acotado, pero también estamos conscientes de que tenemos una responsabilidad, que es cumplirlo en el plazo que tenemos, y por lo tanto hay apertura a los consensos. Lo que pasa es que no es tan fácil como decretar los consensos, sino que esto se construye, y estamos de nuevo recién con las propuestas sobre la mesa para poder hacer ese análisis y ese trabajo. Tú eres vicepresidente adjunto de esta mesa. ¿Cómo está funcionando esta mesa? Porque la hemos conocido bien poco en la práctica, porque fue enero la elección, vino toda la atención mediática en el nombramiento del nuevo gabinete, y hemos conversado poco con la directiva, más que nada con Gaspar Domínguez. Pero ¿cómo está funcionando? Yo creo que es una buena mesa directiva, en el sentido en que estamos representadas las distintas fuerzas, pero además en un fiato que yo creo que se refleja hacia afuera, y tiene que ver también con la conducción que tiene la misma presidenta, que genera un ánimo bueno dentro de la mesa para poder dialogar, para poder procesar nuestras diferencias, que son naturales, porque todos representamos visiones diferentes y estamos llamados a representarlas en la mesa, pero en ese diálogo hemos podido resolver
resolver aquellas materias en las que hemos tenido diferencias. Tenemos muchos temas que resolver, por supuesto, y todos los días la convención se tocan en la mesa directiva, los temas del déficit comunicacional, los temas de fortalecer el proceso participativo, la consulta indígena, ¿El etcétera. fantasma del fracaso está presente, Tomás? No, yo creo que no el fracaso, porque nosotros nunca nos hemos puesto en ese escenario. Creemos que tenemos una adversidad que supone el plazo, esta dispersión de la fuerza y la dificultad de construir consenso, pero estamos tratando de ocuparnos en función de esos desafíos, planteando escenarios, planteando formas de resolverlo, como lo hicimos el día lunes con esta reunión, y para así poder avanzar. No estamos situándonos en un escenario adverso, porque creemos que esta convención tiene todas las capacidades para entregarle al país una nueva Carta Magna que sea efectivamente representativa del país. Y el próximo lunes van a comenzar las votaciones y ahí vamos a estar muy atentos. Tomás Leiva, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros conversando y contándonos cómo está la interna en esta discusión que la ciudadanía está muy atenta. Así que muchas gracias. Y nosotros